Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. El maestro iba instruyendo a los discípulos, les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntar. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos contestaron que habían discutido quién era el más importante. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 30 al 37. Seguir a Jesús de Nazaret implica la mayor identidad con Él. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy martes 22 de mayo, año 2017. Si alguna persona toma la decisión de seguir a Dios, seguir la palabra de Dios, seguir a Jesús como discípulo, como apóstol, como misionero, con un buen laico, un excelente profesional que aplica la religión a su propia profesión para darle un buen servicio a los demás. La pregunta sería: ¿cómo lo puede lograr? Y la respuesta la tiene la Sagrada Escritura. La Sagrada Biblia recomienda que para seguir a Dios es importante identificarse al máximo que se pueda con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios. La máxima identidad, eso significa que la persona aplica muy bien la palabra de Dios a la vida cotidiana y aplica muy bien la palabra de Dios a su vida profesional o a su vida vocacional. Hay una relación perfecta entre lo que la persona lee y medita la palabra o aprende de la palabra de Dios y lo que la persona misma comienza a reaccionar según la palabra. Cuando se pierde esa relación entre la palabra y mi relación con Dios y con los demás, ya no está funcionando bien la identidad con Dios. Algo está pasando. El apóstol San Pablo escribe una carta y que está en la Santa Biblia, y en ese capítulo 4, a partir del verso 1 hasta el 10, el apóstol va a darle la primera respuesta a la inquietud. El apóstol como que se pregunta de dónde procede la guerra y la contienda entre las personas. Y nos regala la primera respuesta. Santiago va a decir que una de las causales es el desorden en las pasiones entre nosotros como personas. Las pasiones como la codicia, como la envidia, el combate con las demás personas, el perseguir a los demás, el plantearle la guerra a las demás personas, no sirven como identidad con la palabra de Dios, con la fe, con la religión, como para decir: esta persona está rodando en la sociedad y verdaderamente es admirable su religión, por la clase de persona que es totalmente contraria a una persona que se deja guiar demasiado por las pasiones y entra en conflicto con las demás personas. ¿Qué recomienda el apóstol Santiago? El apóstol con Santiago recomienda ser más amigos de Dios. Y aparece en la Biblia esa famosa frase de Santiago: el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No en vano dice la Escritura: el Espíritu que Dios nos infunde está inclinado al mal, pero mayor es la gracia que Dios nos da.
Por eso es tan importante en ese primer paso entender que la identidad no se puede perder. Y la identidad se va perdiendo cuando aumenta la codicia, aumenta la pasión de la persona, disminuye la gracia, disminuye el buen pensamiento para seguir adelante. Ya no hay lucha de la persona. Por eso es importante sostenerla. Y se sostiene con un buen ambiente del Espíritu, de la palabra del Señor. Se sostiene con la constancia, se sostiene con el servicio, se sostiene con la caridad, se practica la misericordia, se está disponible, se comparte fácilmente con los demás. Cuando el Hijo de Dios les preguntó a los discípulos de qué discutían entre ustedes, y los discípulos contestan, aquí estábamos hablando, de quién es el primero y quién es el más importante en la comunidad. Y Jesús responde a la pregunta, el que quiera ser el primero, la persona que quiera ser más importante, el que se crea mejor que los demás, el que crea que las cosas de este mundo es para quedar en este mundo, allí inscrito, está totalmente equivocado. El que quiera ser el primero, que sea el último de las personas y sea el servidor. Esto implica decir que seguir a Dios no es tan fácil. Identificarse con Jesús no es muy fácil. Implica el sacrificio, la perseverancia, implica la dedicación, implica no dejarse llevar por las pasiones, la envidia, la codicia, la rivalidad y entrar en conflicto con los demás. Es un trabajo de toda una vida, es toda una dedicación. Los que lo han logrado han ocupado toda su vida marcando la palabra de Dios e identificándola con su propia historia. Eucaristía.